Bueno, siempre que hablamos de transversalización es pasar de un espacio a otro, vamos a cambiar algo, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de perspectiva de género, tenemos que tener ciertos conceptos básicos. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuál es la diferencia entre sexo y género. Si alguien puede o está interesada o interesado en participar, en darnos una aportación, con gusto lo leemos o lo escuchamos. Bueno, aquí nos dicen, ¿no? El sexo son los rasgos biológicos y el otro es cómo se identifica el individuo. El sexo se asigna biológicamente, son las diferencias biológicas y fisiológicas. Gracias, es con el que naces y el género es con el que te identificas. Y muchas gracias a las personas que están compartiendo. Y efectivamente, el sexo, nos dice la Organización Mundial de la Salud, que hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres. ¿Sí? Es una cuestión biológica que no va a modificarse. Y el género se refiere a los roles, a las conductas, actividades, los atributos construidos socialmente. Este es un constructo social que una cultura determinada considera apropiados para hombres y para mujeres. De tal manera, pues, como lo mencioné, es un constructo social y cultural y puede cambiar según el tiempo y el espacio. Entonces, aquí lo que es importante es que sepamos por qué resulta importante conocer esta diferencia entre sexo y género. Y eso es fundamental si vamos a hablar de perspectiva de género, porque nos ayuda a comprender las dinámicas sociales, a reducir la discriminación y promover la igualdad. Y estos, bueno, son elementos clave para erradicar la violencia, de tal manera que también nos ayuda para fomentar la inclusión y para mejorar la salud de todas las personas, de mujeres y de hombres en nuestra sociedad. Entonces, bueno, este es nuestro primer concepto básico. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna aportación al respecto? Ok, continuamos. Después nos vamos a ver qué son los roles de género. A ver, también, yo aquí tengo, me encanta que las personas estén interactuando para no ser solamente yo quien habla. ¿Pueden ustedes compartirme qué consideran que son los roles de género? Kendra nos dice lo que se supone que debemos hacer según nuestro sexo. Gracias, Kendra. Miriam nos dice las actividades que se asignan según el sexo. Entonces, esto es bien importante que también identifiquemos que existen roles de género. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues es el conjunto de papeles y expectativas diferentes para las mujeres y para los hombres. Y esta nos marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar. ¿Sí? Los roles femeninos y masculinos, pues están muy interiorizados socialmente y se espera que haya una serie de comportamientos en función a si somos mujeres o si somos hombres. Y si bien es cierto, hemos ido evolucionando en ese sentido, pero también nos falta muchísimo camino por recorrer, toda vez que se siguen apreciando diferencias de género entre las personas jóvenes actuales. Entonces, si nos vamos a los roles de género, pues se espera que nosotras, las mujeres, estemos encargadas de los trabajos domésticos, que tengamos un rol reproductor, que las mujeres seamos el pilar de la familia. eh, nos asignan el rol de educadoras, de cuidadoras. Entonces, si bien es cierto, hemos ido teniendo cambios y las mujeres nos hemos ido también al rol productivo, económicamente hablando, pero también es cierto que las mayores ocupaciones económicas son
mayormente subordinadas. Y esto es importante que identifiquemos que generalmente sí funcionamos, trabajamos, pero nos dejan el espacio subordinado. Así como también, aparte de que estamos generando un ingreso económico, también se nos sigue dejando nuestro rol doméstico. Entonces, ahora tenemos una doble jornada, ¿verdad? Porque tenemos todas estas obligaciones. Y cuando son, si nos vamos al rol del que se le asigna a los hombres, pues son estas partes, ¿no? Donde un hombre es protector, seguimos diciendo, perdón, los policías, por ejemplo, y hablamos de los hombres dominantes, de que los hombres están en los puestos de toma de decisiones, que son los mayormente proveedores del hogar, o hay algunas, por ejemplo, se considera una actividad masculina, el de la mecánica, de las habilidades masculinas, bueno, se les dan las habilidades masculinas, ¿no? Entonces, es importante identificar cuáles son los roles que nos asignan solamente por ser mujeres u hombres a las mujeres. Recuerdo que en el Instituto de la Mujer del Estado había una actividad que era oficios no convencionales para mujeres. Y estaba bien interesante porque habían mujeres que se certificaban como montacarguistas, por ejemplo, ¿no? Que es un rol que se ha asignado normalmente a los hombres o históricamente se les ha asignado a los hombres, ¿no? Entonces, ahora es con esta transversalización de la perspectiva de género, es importante identificar también por qué en la política se han asignado cuotas de género, ¿sí? Se ha tenido que señalar que tiene que haber tantas mujeres candidatas y tantos hombres candidatos. Hemos tenido que legislar o poner por escrito que tiene que existir paridad, es decir, tantos hombres, tantas mujeres en los puestos de toma de decisiones. Entonces, bueno, forma parte de esta transversalización que se está haciendo, ¿no? Aquí nos comenta Amado que en su primer trabajo existían, ay Dios, jefas, ay, es que se me fue, mujeres supervisoras, ¿no? Sí, sí, Amado, fíjate que hay algunos espacios que se han salido de esta media, ¿sí? Sin embargo, a las mujeres les ha costado mucho más, nos ha costado mucho más trabajo llegar a esos espacios de mando. Y no estoy hablando de un 100%, pero si nosotros nos vamos a una estadística, todavía los puestos de la toma de decisiones están en su mayoría ocupados por hombres. Y bueno, hay que ver las razones, ¿no? Por las que están ocupadas por hombres. Ok, nos vamos a ir ahora a esta parte de los estereotipos de género. ¿Alguien me puede compartir? Bueno, ya está aquí, ¿no? La respuesta. ¿Qué son los estereotipos de género? Y estas son, pues, básicamente ideas preconcebidas sobre cómo deben de ser los hombres, cómo debemos de ser las mujeres, así como las características e intereses y comportamientos. Entonces, se asume que los hombres tienen que ser más fríos, que tienen que ser más estrictos, que tienen que tener mayor autocontrol, que deben de ser independientes, sociales, que normalmente dice, ay, no, es que tienen que rezongar de los hijos y de las hijas, ¿no? O de las familias y que tienen que ser fuertes y dominantes y que son mucho mejores en las áreas de ciencias, de matemáticas. Y, y bueno, también si nos vamos a los estereotipos a las mujeres, nos dicen que tenemos que ser frágiles y sumisas, que tenemos que ser cariñosas, que tenemos que ser comprensivas, nos dicen que tenemos que ser mediadoras, sí, que incluso nos dicen que está en nuestra naturaleza
que tenemos que ser dependientes, ¿no? Y familiares, y sobre todo nos asumen que las mujeres tenemos que tener este deseo de ser madres. Yo soy mamá, pero a lo que me refiero es que se asume que es un deseo innato, ¿no? Nato, perdón, de las mujeres, eh, y que somos mucho mejores en los trabajos que implican cuidado. Entonces, ¿de qué manera consideran ustedes que nos afectan a las mujeres y a los hombres estos estereotipos? A ver, les leo. ¿Cómo nos afectan estos estereotipos? En la igualdad, gracias María Luisa, en la igualdad sustantiva, correcto. Críticas familiares, cuando nos salimos, ¿no? Cuando nos salimos de estos estereotipos, sí, claro. Cuando te tratan en la medida de esos prejuicios, por supuesto, techos de cristal, correcto. No aceptación social, nos sentimos obligadas a cumplir con las expectativas sociales. No son tan viejitos como pensamos, Ruth. Sí, correcto, nos afectan, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, yo siento que a todos nos han afectado de manera negativa estos estereotipos, y yo no hablo solamente por nosotras las mujeres, también por los hombres. Yo digo, híjole, debe de ser bien difícil para los hombres tener que cumplir con este estereotipo, ¿no? Con esta expectativa de la sociedad de los hombres. Y bueno, yo ahora sí que no es casualidad, ¿no? Que los hombres, que la estadística de suicidio sea mucho mayor en hombres que en mujeres, y es porque a los hombres no se les permite expresar sus emociones, se les ha limitado muchísimo. Y entonces, aquí, por ejemplo, sí es cierto, nos limitan las oportunidades, el desarrollo de las personas, y nos genera desigualdades y discriminación. Así que, bueno, resulta importante dejar estos estereotipos, ¿no? También cuando yo siempre les digo, tengo 47 años, y les digo, cuando yo era niña y veía a una persona tatuada, decía, uy, no, que es una persona que estuvo en la cárcel, y que es una persona malviviente. Y bueno, no todo el mundo se limitaba, ¿no? Con las personas que traían tatuajes, cuando en realidad, pues muchas veces no tenía nada que ver. Y a mí me gusta decir esta parte, solamente nos limita, y no nos da la oportunidad de conocer a las personas, y tampoco de desarrollarnos como a nosotras y a nosotros nos gustaría desarrollarnos. Así que, bueno, ¿cómo creen ustedes que podemos combatir estos estereotipos? El rezago social, correcto. Eh, ¿Cómo podemos combatir estos estereotipos de género? Bueno, con educación, ¿sí? Con diversificar los roles. Nos compartió un compañero en el chat que él fue educado, justo, ¿no? Trabajando, viviendo con todos los roles y estereotipos, y eso es parte de la diversificación de los roles, haciendo cambios en nuestras mentalidades, en promover la igualdad, y pues logrando el empoderamiento de las mujeres, que es lo que muchas de las instancias también estamos trabajando para lograr, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, un empoderamiento positivo, ¿ok? Ok. Cuando nos vamos, seguimos dentro de los conceptos básicos, ¿de acuerdo? Estamos en esta parte. Entonces, si nosotros muchas veces confundimos la palabra igualdad y equidad, ¿sí? La igualdad, pues, es un derecho humano fundamental, y es un principio jurídico universal que sirve para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible para mujeres y hombres. Sin embargo, hay una diferencia con equidad, que esta segunda es dar a cada quien lo que se merece y en función a sus méritos o condiciones, ¿sí? Sin favorecer el trato hacia una persona o perjudicar a otra. Entonces, a mí me encanta este ejemplo,
Porque si nos vamos a hablar de igualdad, significa que todas las personas van a tener justo lo mismo, ¿de acuerdo? Pero cuando volteamos y vemos las características de la interseccionalidad de todas las personas, vemos que lo mismo no es equitativo para todas las personas. Entonces se tienen que ver las características específicas de la persona para poderle dar lo que corresponde, ¿sí? Entonces, bueno, eh, si hablamos, por ejemplo, de igualdad en la educación, podemos decir, ah, sí, todas las y los estudiantes tienen derecho a la educación, ¿no? Sin importar su género. Pero si ya nos vamos a tratar este mismo tema o este mismo concepto con equidad en un aula, se puede adaptar la enseñanza para atender las necesidades específicas del estudiantado con diferentes estilos de aprendizaje, porque no podemos pretender, hablando de educación, que todas las personas aprendan igual. Sabemos que hay quienes son visuales, quienes son auditivas, quienes son kinestésicas, creo que no. Ay, se me olvidó cuál es la otra forma de aprendizaje, pero por aquí alguien me va a poner seguramente. Kinestésico, gracias Armando. Esa era la parte. Esa era la palabra que estaba buscando. Entonces, cada una de las personas somos diferentes y no podemos pretender que todos, si nos vamos al ejemplo de la educación, que todas las personas aprendamos igual. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, todas las personas empleadas deben de recibir el mismo salario por el mismo trabajo. Esto sí es igualdad. Sin embargo, si nos vamos a la parte de la equidad en el ámbito laboral, pudieran implementarse políticas de flexibilidad laboral para que las madres trabajadoras puedan equilibrar su vida personal y profesional. No significa que las madres trabajadoras van a trabajar menos, sino que van a trabajar en unas circunstancias distintas, ¿sí? Para poder lograr este equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, pudiéramos decir que la igualdad, pues, es nuestra meta final, ¿no? Ese es nuestro objetivo y la equidad es el camino para lograr esta igualdad. Así que bueno, la equidad nos permite que las personas con diferentes necesidades tengan las mismas oportunidades para acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Exacto, tenemos múltiples barreras de aprendizaje hoy en día, sí, Kendra, totalmente. Y bueno, comprender precisamente esta diferencia entre igualdad y entre equidad es muy importante. Si nos vamos, por ejemplo, a los derechos humanos, la igualdad de género, pues es un derecho humano fundamental que está reconocido internacionalmente. Lo primero que nos dice nuestra constitución política de México, de nuestro país, es precisamente, ¿no? Que todas las personas somos iguales. Y conocer este principio pues es esencial para garantizar que todos los individuos podamos ejercer nuestros derechos sin discriminación alguna. Y luego también nos permite, la igualdad de género nos permite el desarrollo sostenible, porque empoderar a las mujeres y proveer la igualdad en todas las áreas de la sociedad nos conduce a una mayor productividad, a innovación y desarrollo. También lograr esta igualdad nos permite la reducción de la pobreza y pudiéramos decir cómo es posible que dándoles la igualdad se reduzca la pobreza, pero pues definitivamente al promover la participación de las mujeres en el mercado laboral y en la toma de decisiones, esto nos permite reducir la pobreza, porque cuando las mujeres tenemos el acceso a la educación, a la salud y los recursos, se contribuye a un mejor desarrollo social y económico. También esta igualdad nos permite nos promueve la salud y el bienestar para todas las personas. El acceso a los servicios de salud, de educación y de protección a las mujeres y hombres es fundamental para construir sociedades más saludables y equitativas
Y ojo, ahorita que estábamos en la introducción, que estaban hablando sobre su programa y sobre la atención a la alerta por violencia de género hacia las mujeres, bueno, la igualdad a través de la equidad, lograr la igualdad a través de la equidad, nos permite también la eliminación de la violencia. Este conocimiento es crucial para combatir la violencia contra las mujeres, que afecta negativamente nuestra salud, el bienestar y la participación en la sociedad. Y bueno, ya también como consecuencia, pues viene en una transformación de la sociedad. Vamos a hablar qué son las brechas de desigualdad de género. Esta es una medida estadística que da cuenta de la distancia entre las mujeres y hombres con respecto a un mismo indicador, ¿sí? La manera de cuantificar las, las brechas de género, bueno, el realizar esta estadística de desigualdad, pues ha desarrollado, ha estimulado el desarrollo de estadísticas y la formulación de indicadores para comprender las dimensiones de desigualdad, porque muchas veces desde el ámbito en el que yo me muevo, no identifico esas desigualdades. Sin embargo, si yo me pongo desde una perspectiva distinta, puedo identificar grandes brechas de desigualdad de género. Entonces, la, esta formulación de indicadores nos permite, perdón, comprender las dimensiones de desigualdad, monitorear los efectos, ¿sí? De las políticas sobre la erradicación de la desigualdad de la brecha, así como los avances en la eliminación de la desigualdad comparativa a través del tiempo. Y existen muchos datos certeros oficiales sobre las brechas entre mujeres y hombres en el acceso, uso, control y participación en la distribución de recursos, de servicios, oportunidades y beneficios, e incluso derechos y libertades en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, existen 5 brechas principales de género que podemos identificar, que son las brechas laborales. Si nosotros hablábamos hace rato de los roles de género, veíamos que por lo general los espacios de poder o de toma de decisiones los tienen los hombres. Y cuando las mujeres están en un espacio de poder, generalmente ganan menos, menos dinero de lo que ganaría un hombre en ese espacio. Entonces, ahí hay una brecha laboral, una brecha de ingresos también, y resulta bien importante que identifiquemos que existen estadísticas oficiales al respecto. No es algo que se me está ocurriendo a mí, no es algo que se le está ocurriendo a cualquier persona. Son estadísticas oficiales. Ahora, también existe una gran brecha de tiempo y cuidados, ¿sí? Yo aquí les puse y se las voy a poner si me permite Gaby, o si Gaby me puede ayudar. Ay, Dios, se me fue, perdón. Si Gaby me puede ayudar a poner esta liga, no te la pasé, ¿verdad, Gaby? No, no, licenciada Susana. Ay, no sé cómo copiarla aquí. Pero bueno, en esta liga, hay una calculadora del valor económico que tiene nuestro tiempo de actividades domésticas y de cuidado, ¿sí? Entonces, esta calculadora nos ejemplifica o nos hace mm, tomar en cuenta estas brechas de desigualdad que existen en cuanto al tiempo y al cuidado. ¿Ibas a decir algo, Gaby? Bueno, este es un ejercicio bien interesante para que ustedes puedan identificar y aparte que se le dé valor económico a estas actividades de, del hogar y de cuidado. Y está bien interesante, lo pueden hacer después en un momento ya ustedes a solas, pero es para que identifiquemos, ¿no? Estos espacios de desigualdad. Gracias, Alonso. Bueno, aquí vemos por cuánto tiempo dedicamos.
a proporcionar alimentos, a, a la limpieza y mantenimiento de la vivienda. Pero lo primero que nos dice el simulador es si eres una mujer o eres un hombre, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta muy, muy buena. Gracias. Voy a volver a compartir. Yo sí les invito a que ustedes identifiquen y que hagan este ejercicio, tal vez con las personas con las que convergen en sus espacios de trabajo, en sus espacios de vivienda, para que puedan hacer un comparativo desde donde ustedes se mueven, ¿no? Las brechas de ingresos económicos, de violencia. Miren, es bien importante que identifiquemos que no corre el mismo peligro una mujer que se baja de un transporte público y va a caminar 6 cuadras a su casa, si son las 9 de la noche y está a oscuras, no corre el mismo riesgo ella que un hombre. Yo no estoy diciendo que los hombres no corran riesgo, sin embargo, es un riesgo diferente. Por eso las brechas de violencia es importante identificarlas y, y no normalizar, porque si bien es cierto, los hombres, por ejemplo, físicamente también los violan, ¿sí? Es mucho más alto el índice de violaciones en mujeres que en hombres. Entonces, nos vamos a la estadística. Por eso está esta brecha de violencia. Tenemos unas brechas tremendas de salud. Yo tengo una compañera que me dio este ejemplo y bueno, yo lo he usado muchísimo. Cuando nosotros nos vamos hablando de brechas de salud, fíjense que la mayoría de los estudios de las consecuencias de alguna enfermedad o de las características, los síntomas, perdón, era la palabra, de alguna enfermedad, casi todos los estudios están hechos en hombres, ¿sí? Si ustedes me dicen, o si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son las características o los síntomas de que a una persona le va a dar un infarto? A ver, díganme ustedes. Si está aquí Gaby, no lo diga. Las características que nosotros conocemos, exacto, se adormece el brazo, taquicardia, dolor del brazo, esas son las características que creen de los infartos en hombres. Pero las mujeres, los infartos nos dan de una manera distinta. Sí, nos dan como desde la boca del estómago hacia arriba. Entonces, es importante que identifiquemos que estos estudios sobre cómo son los síntomas de un infarto se generan en hombres y la mayoría de los estudios se hacen en hombres. Entonces, exacto, Esperanza. Las mujeres es un dolor agudo en el estómago y es donde sube, ¿verdad? Entonces, resulta importante que identifiquemos esta brecha de género. ¿Por qué? Porque mientras no la identifiquemos, no vamos a poder acortarla, no vamos a poder eliminarla. Ahorita el sueño es acortarla, pero en realidad la intención es la eliminación de estas brechas para que podamos caminar hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es la igualdad, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve identificar estas brechas? Tenemos que reconocerlas. Nos sirven precisamente para generar las políticas públicas y que nos lleven a esta eliminación de las brechas, ¿de acuerdo? Sí, como dice la compañera Angélica, casi todos los estudios médicos toman hombres como grupo de referencia. Exacto. Y sí, Andrea, justamente es menos probable que atiendan a una mujer de urgencia por un ataque al corazón. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar que tenemos brechas, ¿sí?, de desigualdad de género, identificándolas para qué, para poder
generar estas políticas públicas que las eliminen en algún momento y ojalá que sea muy pronto. Sí. Así que, bueno. También es importante aclarar, hablando de las brechas de violencia, que desde el año 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis y de mujeres transvestis por razones de género. Es bien importante que veamos todas estas desigualdades, ¿sí? Así que bueno. Eh, la incorporación, perdón, ya como aportación, la incorporación de la perspectiva de género en la medicina sí ha permitido entender que los síntomas de ciertas enfermedades o los efectos secundarios de algunos medicamentos son diferentes en mujeres y en hombres. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, si nos vamos a qué es la perspectiva de género, ¿sí? Volvemos, seguimos con conceptos básicos, ¿de acuerdo? Y esta, según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a una metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de mujeres y que pretende justificar con base a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Entonces, lo que podemos decir es precisamente que es una herramienta, ¿sí? Para identificar y para poder, una vez identificado, poder hacer los cambios, ¿no? Insisto, el que podamos crear políticas públicas, ¿sí? Para la atención con perspectiva de género ha sido muy difícil, pero en el camino estamos, ¿sí? Y también no solamente por las diferencias estas no solamente son por una determinación biológica, sino que también por, por ay, se me fue, perdón, por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Yo Por lo general dicen, bueno, hay instancias que nos dicen, híjole, pero yo no tengo nada que ver con las mujeres. O sea, a mí no me sirve de nada saber de perspectiva de género, pero en realidad todas las instancias podemos y debemos sobre todo aplicar la perspectiva de género. Yo me encontré dos videos muy interesantes que a continuación les voy a compartir porque pues nos aclara mucho el panorama, ¿no? La perspectiva de género es un enfoque que nos permite analizar las desigualdades que viven las mujeres desde que son niñas. El gobierno considera este enfoque en la creación de políticas públicas, entonces ir resarciendo estas desigualdades que se viven. La desigualdad se vive lamentablemente en todos los ámbitos de la vida social, económica, comunitaria, cultural, educativa, y por eso como entidades de la administración pública tenemos que estar mirando desde nuestros ámbitos de competencia qué nos toca hacer a cada uno para que en equipo podamos ir eliminando estas desigualdades y haciendo que las mujeres tengan una vida con derechos. Entonces, este enfoque de género, que además es transversal, y a la hora de decir transversal, quiere decir que todas las entidades del gobierno tenemos que estar mirando estas desigualdades para poder atenderlas de una manera idónea, efectiva, y eso, caminar a que las oaxaqueñas tengan una vida en la plenitud de todos sus derechos. La Ay, perspectiva en este caso yo les voy a decir, ¿no? Para que las baja californianas, digo, me volé este video de las compañeras de Oaxaca, pero resulta muy importante, ¿no? Que para que todas tengamos el acceso a los mismos derechos. Y entonces, si nos vamos a analizar lo que es la perspectiva de género, a lo mejor a mí me pueden decir los compañeros de servicios públicos municipales, pero y entonces yo qué tengo que ver con la perspectiva de género. Entonces, también me encontré un video que me gusta mucho
porque nos pone un ejemplo que tal vez no estaríamos viendo, de cómo aplicarlo. Está nevando en Suecia y al nevar, los municipios se encargan de despejar la nieve de las calles y plazas para que podamos desplazarnos. ¿Está esto realmente relacionado con la igualdad? Sí, ya que las mujeres caminan, montan en bicicleta y utilizan el transporte público en mayor medida que los hombres, quienes viajan más en automóvil. Por ello, la limpieza de la nieve realizada por el municipio tiene diferentes consecuencias para hombres y mujeres. Esta desigualdad puede ser puesta en cifras. En accidentes individuales debido a heladas, el número de peatones lesionados es 3 veces mayor que el de automovilistas. La mayoría de dichos peatones son mujeres. La atención médica y las pérdidas de producción derivadas de los accidentes debidos a heladas cuestan 4 veces más que la limpieza de las vías públicas durante el invierno. En el municipio de Karlskoga, los jefes analizaron la limpieza de la nieve desde la perspectiva de género y comprendieron que habían dado prioridad a áreas típicamente masculinas. Primero se limpiaban las vías de la circunvalación, por lo general ya entrada la noche, cuando únicamente transitan los camiones con remolque. Después de las vías de circunvalación, se limpiaban las calles de mayor tamaño, especialmente aquellas que conducen a espacios de trabajos grandes y predominantemente masculinos. Al final, se limpiaban las paradas del autobús, así como los caminos para peatones y ciclistas. Es decir, el municipio le dio prioridad a la limpieza de nieve para los hombres y no para las mujeres. Esto no se realizó de forma consciente, únicamente se hizo lo mismo que siempre se ha hecho. Para solucionar este problema, el municipio tuvo que pensar de otra forma. Es más difícil trasladarse a pie que en automóvil a través de un decímetro de nieve. Por ello, se decidió realizar la limpieza de los caminos para peatones y ciclistas antes de las vías de tránsito vehicular. Los centros de educación preescolar obtuvieron la primera prioridad, ya que los padres van a ir primero antes de ir al trabajo. Los mayores espacios de trabajo obtuvieron la segunda prioridad, pero ahora abarcando también lugares de trabajos grandes y predominantemente femeninos, como los hospitales y otras instituciones municipales. Los caminos para peatones y ciclistas que conducen a las escuelas obtuvieron la tercera prioridad. En cuanto esta red básica ha sido despejada, la limpieza de la nieve continúa en el resto de las calles y carreteras. Para el municipio nos resultó más caro limpiar la nieve en este orden. Sin embargo, el municipio se volvió más igualitario en cuanto a la distribución de recursos. Además, la ciudad se volvió más accesible para todos, en especial para los niños que no tienen la opción de tomar el automóvil. Y bueno, fíjense, aquí estoy leyendo un comentario de maestro Michel Velázquez, ¿no? Y dice, justo, es donde ya empiezas a identificar en otras áreas la, cómo pudiéramos aplicar la perspectiva de género, ¿sí? También tenemos que entender que los temas de las mujeres nos corresponden a todas y a todos. Y como dice el compañero aquí, equivaldría a poner luminarias primeramente en vialidades donde transitan autos y no principalmente donde transitan las mujeres como peatones, ¿no? Peatonas, perdón. Entonces, bueno. Me gusta poner este ejemplo, este video, y en realidad es más largo, pero lo cortamos porque trae muchos ejemplos de educación, de cómo podemos aplicar la perspectiva de género desde nuestros espacios como instituciones públicas, que finalmente esta perspectiva tendríamos que aplicarla en toda nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Y bueno, el empleo de esta perspectiva pues nos plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre las mujeres y los hombres mediante algunas acciones,
¿Como qué? Bueno, como la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, ¿no? Que ya sea en el espacio público o en el espacio privado. Darle una justa valoración a los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de las personas enfermas y las tareas domésticas, que para eso sirve también el link que les mandé hace rato de la calculadora, para darle un valor económico también a nuestros trabajos, ¿sí? Otra acción podría ser la modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen precisamente la desigualdad. Entonces, resulta muy importante que estemos en nuestro espacio. Nosotros somos servidoras y servidores públicos. Entonces, es importante que nos detengamos un momento y que logremos ver alrededor e identifiquemos, ¿sí? De qué manera nosotras y nosotros estamos reproduciendo la desigualdad. ¿Sí? Y también otra de las acciones pudiera ser el fortalecimiento del poder de gestión y de decisión de las mujeres. ¿Sí? La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarlas. A nosotras recuerdo que nos llegó una situación, ¿no? De una mujer que tenía dos niñitas que ya iban para educación inicial y las niñitas no tenían su acta de nacimiento, por ejemplo, porque nacieron en plena pandemia. Sin embargo, ¿qué creen? No era importante para el papá de las niñas, ¿sí? Y para las personas de la comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque consideraba que la educación para las niñas no era tan trascendental. Entonces, nos vamos a revisar cuáles son las interseccionalidades que estas niñas tenían. Primero, que eran de las comunidades originarias, no hablaban español, eran niñas, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar con perspectiva de género para poder ayudarlas y llevar a cabo las acciones que requerían, ¿no? Primero que era lograr el acta de nacimiento de las niñas y después su entrada a la educación. Y bueno, es importante, es necesario entender que la perspectiva de género pues mejora la vida de las personas, mejora las sociedades y los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas en favor de las mujeres. Recordemos que las mujeres también somos personas productivas y que bueno, no trabajar con perspectiva de género precisamente nos abona al mejoramiento de nuestra sociedad. Así que, bueno, claro, claro, Javier nos comparte una experiencia de cuando trabajaba en otro espacio. Y bueno, si nos vamos a qué es la igualdad sustantiva. Sí, hemos hablado, escuchamos a nuestra presidenta de la República y dice, las mujeres ya estamos en la Constitución política y está ordenada la igualdad sustantiva. Entonces, bueno, pero decimos, ¿y qué es la igualdad sustantiva, no? Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fíjense, no es lo mismo que las mujeres, ¿sí? Tengamos derecho a acceder, por ejemplo, a los espacios políticos si no se dan las oportunidades para que las mujeres podamos lograr esos espacios políticos. Es diferente tener un derecho que tener una igualdad sustantiva, ¿sí? Porque la igualdad sustantiva nos lleva a, a generar esas oportunidades para que podamos gozar de nuestros derechos. Así que, bueno, se observa que la igualdad sustantiva
pues hace explícita la necesidad de que además de proclamar la igualdad entre mujeres y los hombres en el marco jurídico, es necesario que los gobiernos implementen políticas y programas públicos que sean eficaces, orientados a mejorar las oportunidades y las condiciones de las mujeres en el ejercicio de nuestros derechos humanos. De manera más específica, la CEDAW señala que para lograr la igualdad sustantiva, dice, los estados parte tienen la obligación de garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta, nada de simulaciones, contra la mujer en las leyes y que en el ámbito público y privado la mujer esté protegida contra la discriminación que puedan cometer las autoridades públicas, los jueces, las juezas, las organizaciones, las empresas o las y los particulares por tribunales competentes y por la existencia de sanciones y otras formas de reparación. La segunda obligación de los estados parte es mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces. Y en tercer lugar, los estados parte están obligados a hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y la persistencia de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer no solo a través de actos individuales, sino también porque se reflejan en las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y sociales. ¿Qué quiere decir? Nos da la orden de que no nada más se simulen, ¿sí? Se tienen que gestar todas las condiciones para que realmente podamos alcanzar esta igualdad, ¿sí? Es por eso que nuestra presidenta de la República lo primero que hizo fue esto, ¿sí? Ponerlo en la Constitución política. Y bueno, este, una estrategia para alcanzar la igualdad son las medidas de acciones afirmativas o medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad. Si bien es cierto, son políticas públicas, cuando me voy a volver a regresar al inicio, ¿no? De que estábamos hablando de la alerta por violencia de género, ¿sí? La alerta por violencia de género es una medida temporal, ¿sí? Se espera que se dé el cumplimiento a algunas acciones, entre ellas este tipo de capacitaciones, para poder eliminar estas medidas temporales. Así que, bueno, una de las estrategias para alcanzar esta igualdad son precisamente estas: generar políticas públicas temporales o acciones afirmativas justo para acelerar esta igualdad. Es por eso que, por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres a nivel nacional, antes este Instituto de las Mujeres, que, tiene ciertos programas y le invierte cierto presupuesto para alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres. ¿Y qué quiero decir? Por ejemplo, había un programa que decía, se va a pagar la educación preparatoria, el examen Ceneval para tantas mujeres, para 50 mujeres en el estado. ¿Sí? Y me decían, es que los hombres, ¿por qué no se les paga esto si es discriminación? Y si es una discriminación, pero es una discriminación positiva que nos lleva a nivelar, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por esta brecha de educación, por esta deuda histórica que se tiene hacia la igualdad para las mujeres, ¿ok? Así que bueno, este tipo de medidas se orientan a favorecer el acceso a las mujeres a espacios o a derechos en los que tradicionalmente hemos sido excluidas. Otro ejemplo de una medida de acción afirmativa son las cuotas de género que obligan a los partidos políticos a inscribir a un porcentaje mínimo de candidaturas de mujeres en los puestos de elección popular. Sí, toda vez que pues, las mujeres hemos sido históricamente segregadas de la esfera política y nos hemos visto obstaculizadas en el ejercicio de los derechos políticos en virtud de los mandatos de género. Entonces, si ustedes recuerdan, porque yo me acuerdo, bueno, no todas las personas se acuerdan, las de mi edad, recordaremos la controversia tan grande que se generó hace, ¿qué serán? Unos
20, 25 años con una candidata a una presidencia municipal del estado de Oaxaca, donde ella tuvo un resultado, ganó las elecciones, sin embargo no se las dieron porque no formaba parte de sus usos y costumbres. Sí, fue muy, 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 pues muy, muy sonado en aquel tiempo. Entonces, bueno, ¿qué se ha tenido que hacer? Establecer este tipo de estrategias, las cuotas de género para los partidos políticos. ¿Ok? Así que el logro de la igualdad sustantiva podríamos decir que es una responsabilidad de los gobiernos que deben asumir a través de acciones públicas y coherentes con los derechos humanos que atiendan las desigualdades entre mujeres y hombres y que aceleren los resultados de igualdad. Y sin duda se trata de un ideal que requiere medidas complejas y estructurales para atender un problema social e histórico que es la desigualdad y que es vivido por las personas en su día a día, ¿no? En nuestro día a día. Así que, bueno, qué tenemos que hacer como instancias para institucionalizar esta perspectiva de género? ¿Sí? Primero se deben de tomar medidas para asegurar que se integren todos los aspectos de una institución o de una sociedad. ¿Sí? Esto incluye la creación de políticas y programas específicos, la capacitación del personal, que es precisamente lo que se está haciendo hoy, el uso de un lenguaje incluyente y no sexista, la promoción de la participación equitativa de hombres y mujeres, y además es fundamental evaluar las políticas y programas con perspectiva de género y realizar un seguimiento de su impacto. Si ahorita, por ejemplo, estamos muy a tiempo, ¿no? Y ya de unos años para acá, de que inició el gobierno de nuestra gobernadora, Marina del Pilar, se ha buscado precisamente generar programas operativos, ¿sí? O presupuestos con perspectiva de género. Se han hecho, tiene por lo menos desde el 2022, creo. Sí, desde el 2022 que se inició con estas acciones. Entonces, es importante que continuemos con la capacitación y que continuemos tomando conciencia de la necesidad de generar estos presupuestos y estos programas operativos con perspectiva de género. eh, Realizar un seguimiento. También es importante realizar un seguimiento del impacto de estos programas, ¿no? Así que bueno, si nos vamos a ver cuáles son los pasos clave para institucionalizar la perspectiva de género, uno es la creación de políticas y programas específicos, ¿sí? Implementar políticas y programas que aborden las desigualdades de género y promuevan la igualdad de oportunidades, ¿sí? Resulta muy importante realizar estas políticas públicas desde el espacio crítico, porque el espacio crítico nos permite hacer cambios. ¿Sí? Así que, bueno, otra es la capacitación del personal, que es sensibilizar y capacitar al personal en temas de género y perspectiva de género para que comprendamos y apliquemos estos conceptos en nuestro trabajo. Sin embargo, no nada más nos tenemos que limitar a nuestro trabajo, tenemos que llevarlo a nuestra vida cotidiana también, ¿sí? Tres, el uso del lenguaje incluyente. Utilizar un lenguaje que sea inclusivo y no sexista, evitando estereotipos y lenguaje discriminatorio. Cuatro, la promoción de participación equitativa, es decir, fomentar la participación equitativa de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la institución o sociedad, incluyendo la toma de decisiones. Cinco, evaluación y seguimiento. Es importante evaluar las políticas y los programas con perspectiva de género, realizar un seguimiento de su impacto y realizar ajustes según sea necesario. A esto me refiero también con analizarlo desde una manera crítica, ¿sí? No porque vamos a criticar, sino porque vamos a identificar lo que está funcionando y lo que tiene que modificarse, ¿ok?
La creación de estructuras de género, y estas son establecer las unidades o áreas de género que sean las responsables de la promoción y el seguimiento de la perspectiva de género dentro de la institución o la sociedad. ¿Sí? Cada una de las instancias tiene que tener estas unidades. ¿Sí? 7, presupuesto y recursos. Y es bien importante asegurar que se asignen recursos financieros y humanos suficientes para la implementación de la perspectiva de género. Muchas veces las instituciones mm, las de las mujeres, las de las juventudes, son las instituciones más desfavorecidas económicamente. Y bueno, no sé, se espera que seamos quienes trabajemos con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Entonces, es importante asegurarnos que se asignen estos recursos financieros y humanos. ¿Ok? 8, la comunicación y la difusión. Difundir información sobre la perspectiva de género y los beneficios de la implementación. ¿Sí? Tal vez como institución no tengamos el recurso para grabar un video que podamos difundir. Sin embargo, existe mucha información en las redes, existe mucho material muy, muy, muy nutrido que podemos utilizar. Entonces es importante difundir toda esta información. 9, generar alianzas y colaboración con otras organizaciones, con otras instituciones y grupos que trabajan en temas de género. Y 10, realizar un análisis de género en todas las etapas de la planificación, la implementación y la evaluación de políticas y de programas. Resulta bien importante que estemos analizando, ahora que vamos a empezar a tal vez hacer nuestro programa operativo anual. Es importante que las instancias se pregunten, ¿estamos programando con perspectiva de género? ¿Estamos programando para atender la alerta por violencia de género? Es súper fundamental que nosotros vayamos haciendo todo este análisis. Y bueno, estos son algunos puntos claves para institucionalizar la perspectiva de género. Ahora nuestra tarea va a ser, ya tienen ustedes ahí van a tener su material de apoyo, su resumen. La pregunta va a ser, o la tarea, hacer un análisis exhaustivo sobre si estamos cumpliendo con todas estas necesidades para poder institucionalizar la perspectiva de género desde mi espacio de trabajo, desde las funciones que yo realizo,